Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video me gustaría abordar el tema de la corrupción. Que la corrupción, que es el mal que se ha venido instalando desde ya hace un muy buen tiempo en la política peruana y por qué no decirlo también en la sociedad en general. En este video o en este espacio de podcast me gustaría hablar o enfocarme en mencionar lo que vendría a ser la corrupción y posteriormente cuáles serían las dos salidas, ¿no? Que aparentemente podrían esclarecer un poco más este panorama que se está viniendo o que se está suscitando en el Perú. Pues bien, comencemos. La corrupción es un mal que ya viene desde hace algún buen tiempo en el Perú. Si nos ponemos a pensar, esto no es algo reciente, específicamente hablando en la política peruana, porque sería muy fácil decir que la corrupción viene con el gobierno saliente, ahora último, de Pedro Castillo, que viene, no sé, de PPK, de Ollanta Humala, ¿no? O de Alberto Fujimori, etcétera. No, la corrupción viene desde muchos años antes atrás, ¿no? Incluso se podría afirmar, según el libro La historia de la corrupción en el Perú, que proviene incluso de la época del virreinato, ¿no? Con la evasión de impuestos, ¿no? Etcétera. Pero vamos a ello, ¿no? ¿Por qué la corrupción se ha instalado en lo que viene a ser el Perú actual? Bueno, obviamente la corrupción es un mal que proviene de la ética, ¿no? O que o es contrario a la ética, que son esta especie de, digamos, valores que están, que son de alguna manera que están allí de forma tácita, decretada entre todas las personas. Saliéndonos un poco de la política, podríamos afirmar también que la corrupción se ha instalado en la sociedad, como por ejemplo cuando una persona está haciendo cola, ¿no? En la calle, tratando de entrar a algún centro comercial o esperando, no sé, en el banco, y viene otra persona y se cola, ¿no? O se mete, ¿no?, en su lugar diciendo no quiero hacer cola tan larga, no quiero esperar demasiado, ya. Este es un acto de corrupción, amigos y amigas. O sea, un acto de corrupción es eso. O por ejemplo, cuando alguien está caminando en la calle y se le cae, no sé, 10 céntimos o no sé, su billetera, y otra persona va y sabiendo que se le ha caído a otra persona no se la devuelve, ¿no? Eso también es un acto de corrupción, obviamente. Porque la corrupción involucra, amigos, la falta de moral, la falta de honradez, la falta de irresponsabilidad, ¿no? En el caso del nepotismo, que también se puede ver mucho en lo que son los programas políticos, ¿no? Tenemos que esperar a ver el típico recomendado, ¿no? En política, ¿no? Para que sean los asesores y ellos puedan entrar, ¿no? Dejando de lado la capacidad intelectual, ¿no? O la capacidad, incluso la preparación. Y en ese sentido la corrupción está instalado no solamente en los estratos políticos, sino que también está instalado en la sociedad, ¿no? Lo vivimos día a día, está respirando, ¿no? Respiramos corrupción, lamentablemente. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles salidas para atacar este mal que nos aqueja, obviamente, ¿no?, a nuestra sociedad, ¿no?, que nos impide, obviamente, desarrollarnos como país, ¿no?, o como peruanos, ¿no?, para no caer en estas definiciones abstractas, ¿no?, de el país o el pueblo, etcétera, ¿no? Bien, una de las posibles salidas para combatir la corrupción, para atacar este mal que es la corrupción, es sin lugar a dudas la educación. Se dice que a propósito de la filosofía, ¿no?, existe un filósofo llamado Platón que estaba de acuerdo con esta forma, ¿no?, de intelectualismo moral, ¿no?, que decía que obviamente también haciendo partícipe a su maestro Sócrates, que una buena persona, ¿no?, una persona que quiere aspirar a la felicidad, ¿no?, a este estado de gracia, ¿no?, donde no tiene ningún problema y está bien, ¿no?, consigo mismo, es cuando una persona hace el bien, ¿no?, cuando es bondadosa con las personas, ¿no?, con su entorno, no solamente con las personas, sino también con su entorno, con su medio ambiente, con los animales, etcétera. O sea,
Para Platón, y obviamente también para su padre, ¿no? O su maestro Sócrates, estaba esta idea del intelectualismo moral, donde nos decían que una persona hace el mal porque no conoce de forma definitiva lo que es el bien, es decir, no ha experimentado la buena voluntad, la bondad, la ayuda al prójimo, etcétera. ¿No? O sea, en resumen, si una persona se portaba mal o caía en actos de corrupción, era porque era ignorante. Así es que una respuesta para la salida a la corrupción es la educación que podrá salvarnos supuestamente a las personas, ¿no? O al país o a todos los peruanos, ¿no? Y eso creo que está bien, está en lo correcto, porque obviamente cuando una persona es educada, tiene, o sea, ha leído libros, ¿no? Bueno, no solamente libros, sino también esto ha practicado lo que los libros dicen, ¿no? Eh, una persona erudita difícilmente podría eh, caer en la corrupción, ¿no? Caer en las garras de la corrupción, no corromperse, ¿no? Recibir dinero, coimas, etc. Ahora bien, también existe la posibilidad de que una persona preparada, con estudios, con doctorado, con maestría, caiga en lo que viene a ser la corrupción, ¿no? Caiga en las garras de la corrupción. Ejemplos también tenemos de sobra en el Perú, por ejemplo Alejandro Toledo, que era una persona que tenía un PhD, ¿no? Maestría, doctorado, tenía todo, ¿no? Tenía todos los grados académicos prácticamente, pero cayó en actos de corrupción, ¿no? Ahora es buscado por la justicia. También tenemos el caso de Pepe Cano, que esa era, digamos, la consigna o el caballito de batalla que utilizó cuando empezó, ¿no? su carrera, ¿no? Su campaña política, cuando quiso ser presidente, ¿no? Bueno, de hecho lo logró, pero vamos al hecho de que se decía que era una persona preparada, que había estudiado en el extranjero, que tenía muchas maestrías, doctorados, etc. Sin embargo, esta persona, por más que tuviera, ¿no? Sea una persona educada, aparentemente también cayó en actos de corrupción, ¿no? O sea, vamos al hecho de que la educación, si bien es cierto, es crucial para las personas o para el desarrollo individual de las personas, no es del todo, digamos, o no nos garantiza de que una persona no caiga en actos de corrupción. Una persona con muchos estudios académicos, ¿no? Con muchos doctorados, posiblemente pueda, ¿no? Pueda caer en la corrupción, al igual que una persona que no ha tenido los estudios suficientes, ¿no? Ahora, el hecho de que una persona sea educada, ¿no? Tenga muchos grados académicos, no quiere decir entonces de que no caiga en la corrupción. Ahora bien, ¿cuál es la segunda salida? ¿Cuál es la segunda alternativa para combatir la corrupción? Obviamente que es la empatía. La empatía es un término utilizado por una filósofa, es una filósofa del siglo XX, discípula de Edmund Husserl, llamada Edith Stein, ¿no? Que era seguidora de esta corriente llamada la fenomenología. Ella hablaba del tema de la empatía, ¿no? De esta forma de vernos o de visualizarnos en el otro, ¿no? En la otra persona, o ponernos en los zapatos de la otra persona. Y esto aparentemente es similar a lo que decía también este filósofo alemán llamado Immanuel Kant, donde prácticamente con su imperativo categórico nos decía que teníamos que actuar como si quisiéramos que los otros nos trataran a nosotros mismos, ¿no? O sea, la cuestión aquí es que en el término o en el tema de la empatía es que nosotros tenemos que reflejarnos en la otra persona, ¿no? Tratar de buscar al otro y ver al otro como si fuésemos nosotros mismos, ¿no? Y si vemos al otro, a la otra persona, como si fuésemos nosotros mismos, obviamente difícilmente vamos a atentar contra nosotros mismos, ¿no? Y por ende también vamos a evitar atentar contra la otra persona. Y en eso consiste este grado de empatía, ¿no? Es decir, que no necesariamente tendríamos, ¿no? que de alguna manera corrompernos, ¿no? Porque si nosotros nos corrompemos, obviamente también estamos haciendo nosotros un daño a nosotros mismos, ¿no? O si hacemos el mal a otra persona, ¿no? Con X ejemplo de corrupción, ¿no? Nepotismo, ¿no? Robo, hurto, etcétera, ¿no? También estaríamos haciendo daño a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Obviamente este grado de empatía es también crucial
se podría decir, para combatir la corrupción. Y obviamente en la política actual no se ve este grado de empatía, ¿no? Tanto por parte de los políticos, que algunos son de izquierda, otros de derecha. Todavía existe este discurso revanchista y podríamos decir también chauvinista, ¿no? ¿Por qué no decirlo también, ¿no? Que chauvinismo significa que está de alguna manera con un patriotismo totalmente exacerbado para de alguna manera mostrar que un grado de beligerancia total, ¿no? O sea, no hay un grado de empatía total, y si no hay un grado de empatía total, mucho peor va a haber un grado de educación, obviamente, ¿no? Y bueno, obviamente este tema, ¿no? de la empatía y de la educación tienen muchas más aristas, pero se podría decir que nos ayudaría de alguna manera a combatir lo que es este mal llamado la corrupción, que se ha instalado lamentablemente en en el día a día, ¿no? del Perú. Creo que también, no sé si me equivoco, no sé cómo son en otros países, pero obviamente en el Perú se ha instalado de forma grosera, obviamente. Para terminar, me gustaría dar una reflexión con respecto a la corrupción, y esto proviene de un filósofo llamado Juan Abugataz, que mencionaba en su libro que hablaba acerca de esta forma, ¿no? de caracterizar a la sociedad actual, la sociedad peruana, donde él decía, ¿no? que el Perú, obviamente en el Perú se busca lo fácil, se busca la criollada, la viveza criolla, ¿no? El sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Esta frase famosa, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y obviamente que esa característica del criollo, de alguna manera vivo, ¿no? Pepe el Vivo, que le saca la vuelta a todas las leyes, obviamente que eso también contribuye definitivamente a este mal llamado corrupción. Y bueno, él mencionaba esto, ¿no? Que es muy interesante, de hecho, ¿no? Que linda, obviamente, esta teoría del peruano pendejo, ¿no? Del peruano, del Pepe el Vivo, que le saca la vuelta a la ley, con este tema de la corrupción, obviamente. Bien, amigos, espero que les haya encantado, o bueno, no se hayan aburrido con esta especie de podcast, un poco para variar en el canal. Y nada, si el video les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir, porque en serio me ayudarían demasiado a seguir difundiendo todo este conocimiento de la filosofía espacial. Esto fue todo, amigos, chao.